Capítulo número 3 de Fortnite ha comenzado, y si tú aún no consigues el paraguas de la victoria o simplemente quieres aprender el mejor método para ganar en Fortnite este nuevo capítulo, pues quédate hasta el final ya que este video es completamente para ti. Y pues bueno gente, antes de empezar les quería decir que con este video no vas a ganar absolutamente todas las partidas, no, es imposible, hasta los mejores del mundo llegan a perder sus partidas. Sin embargo, sí empezarás a ganar más partidas, empezarás a tener mejores estrategias, siempre y cuando pongas en práctica lo aquí aprendido, ya que le servirá tanto para los mods como arena, torneos competitivos, cuando estés jugando con tus amigos, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos a comenzar. Pues bien chicos, el primer consejo que les daré es seleccionen muy bien su lugar de aterrizaje. Este es un punto muy importante, ya que es aquí donde empezaremos las partidas. Su lugar de aterrizaje debe tener ciertas ventajas, como buena movilidad, una cantidad considerable de cofres, buen loot, etcétera, etcétera. Y tú pensarás, Brett, el mapa es completamente nuevo, no sé dónde caer. Pues tranquilo, que muy probablemente para cuando tú estés viendo este video ya habré subido yo otro video en el cual les voy a mostrar los mejores lugares para caer en este nuevo capítulo, en el nuevo mapa. Ya saben que cambió por completo el mapa, entonces pues ya probablemente yo ya habré subido ese video, así es que no sé qué estás esperando, suscríbete para que si no lo he subido seas el primero o la primera en verlo y no te lo pierdas. Pero bien chicos, volviendo al punto del lugar de aterrizaje, este lugar debe tener estas ventajas. ¿Por qué? Pues porque si tú caes en un lugar en el que no hay nada, no hay movilidad, no hay loot, no hay cofres, no hay materiales, no hay absolutamente nada, es muy probable que termines muriendo por alguien que te vaya a rushear sabiendo que él sí cayó en un buen lugar y que tiene buenas cosas. Al contrario de si tú eres el que cayó en un buen lugar, tienes buenas armas, tienes muchos materiales, tienes buena vida, entonces vas a poder ir a matar a las personas que cayeron en lugares en donde no había nada. ¿Sí me estás entendiendo? Espero que sí. Pues bueno, este es el consejo que les doy, caigan en un lugar en el que sea así. Si tienen un poquito de miedo, o bueno, no miedo, sino que quieren asegurar su partida, yo les recomiendo que caigan en un lugar en el que no vaya tanta gente. Sin embargo, si tú te sientes muy seguro de ti mismo, crees que es todo un tryhard, pues entonces vete a lugares en donde cae bastante gente, mátalos a todos, limpia el lugar y pues ya de ahí nada más espérate que llegue endgame y pues gana la partida. De esta manera vas a poder estar teniendo pues la oportunidad de pelear por una victoria magistral en este nuevo capítulo. Segundo consejo que te daré es adáptate. Y no quiero que me malinterpreten con esto, el capítulo 3 ha traído muchísimos cambios al juego, tanto en mecánicas como en armas. Y sé que no a todos nos gustaron todos estos cambios, pero no podemos hacer nada más que practicar y adaptarnos a todo lo nuevo. Un gran ejemplo de esto son las escopetas. Las nuevas son una completa cagada y creo que la mayoría, si no es que todos van a estar de acuerdo conmigo. Las escopetas nuevas son una reverenda mierda. Pero, ¿qué vas a hacer? En vez de quejarte o poner pretextos de que pues es que la escopeta está muy fea o esto o lo otro, pues entonces deberías de ponerte a practicar con los subfusiles como mejor arma a corta distancia, ya que pues este es tema para otro video, pero los subfusiles ahorita están rotísimos como los amo. Pero bueno, si eres de teclado y ratón, verás que esta temporada pues es muchísimo spam. Hay que ser sinceros, es muchísimo spam y los de control tienen cierta ventaja, pero no quiero que te pongas a llorar porque los de mando tienen la ventaja del aim assist. Al contrario, esfuérzate en practicar tu puntería en mapas de creativo. Así es que pues bueno, este es mi consejo. Si esta temporada la verdad es que las escopetas son un asco, hay nuevas mecánicas como el deslizamiento y todo esto que la verdad es que cambian bastante el meta, pero en vez de ponerte a quejar o poner de pretexto todos estos cambios, yo te recomiendo que te pongas a practicar, que te adaptes, que juegues mucho para que puedas adaptarte a las nuevas mecánicas, a las nuevas armas y a todo lo nuevo, y pues de esta manera podrás estar destacando un poco más en tus partidas y podrás estar ganando más que los que pues nada más están quejando o simplemente dejan de jugar porque pues no les gusta todo lo nuevo, que también es válido. Si no te gusta puedes dejarlo de jugar, pero pues bueno, yo te recomendaría más que te pongas a practicar, que te esfuerces y que logres hacer algo más. Y pues bien chicos, como tercer consejo que te daré el día de hoy es pelea inteligente. ¿Y a qué me refiero con esto chicos? Pues bien, me refiero más que nada al simple hecho de no ir a pelearle a cualquier güey que veamos por ahí. Tenemos que usar la cabeza, la de arriba. No la vamos a pelear a alguien dentro de zona, tampoco si no tienes buena cantidad de materiales o si no te sientes cómodo con tus armas. Que por cierto, suscríbete ya que voy a subir un video de las mejores armas, las he estado analizando y pues creo que ya tengo las mejores armas, así es que te lo voy a subir para que lo puedas ver. Suscríbete.
Pero bueno, volviendo al tema, solo le vamos a pelear a las personas que sepamos que tenemos cierta ventaja sobre ellos, como más vida, mejor loot, más cantidad de materiales, etcétera, etcétera. Y si aún no entiendes tú bien este punto, te dejo aquí en la descripción y también por aquí en la tarjeta recomendada un video en el cual te enseño a ganar todas tus peleas. Y ya como último punto de este punto, pues simplemente quiero recomendarte bastante que, aparte de que hagas ese video, ya que te va a enseñar muchísimas cosas que probablemente no sabías, te va a ayudar bastante, pues te pongas a practicar muchísimo en Realistic 1 vs 1. Este mapa de creativo, que por cierto, si no te sabes el código te lo dejo de una vez para que lo pongas. Este mapa te vuelve una bestia, te lo juro. Te vas a acostumbrar a tu ping, te vas a acostumbrar a jugar con bajos FPS, con todo lo que tienes, y vas a empezar a ganar tus peleas. ¿Por qué? Porque si no ganas una pelea, no vas a ganar menos una partida. ¿Por qué? Pues porque para ganar una partida tienes que ganarle al güey que te viene rusheando, al güey que te está spameando, todo eso tienes que ganarlo. Entonces, si tú no ganas todo esto, menos vas a poder ganar la partida. Así es que este es mi consejo: ponte a practicar muchísimo Realistic 1 vs 1, practica tu Peace Control, practica tu aim, todo eso. Y tú me dirás, yo soy de control, no necesito practicar mi aim. Claro que lo necesitas, ponte a practicarlo. Entonces pues este es mi consejo y vamos a pasar con el último consejo. Y ahora sí, ya como último consejo que te quiero dar es que practiques mucho. Métete a islas en creativo, es más, te dejo en la descripción y por aquí en una tarjeta recomendada una lista de reproducción donde tendrás muchísimas islas del modo creativo en las cuales podrás practicar. Pues verás, Fortnite es un juego que se ha desarrollado muchísimo con el paso de los años, y el nivel promedio de un jugador casual en serio que es altísimo en la actualidad, y para ganar una partida necesitamos tener ese nivel. Así que si tú quieres ganar tu primer partida en este nuevo capítulo, no te queda de otra más que practicar y ponerte al nivel de los demás para que puedas pues en un futuro estar destacando. Pero bueno chicos, estos han sido todos los consejos que les quería dar el día de hoy. Espero que les sirvan. Si es así, no se olviden de dejarme un like, y pues si no les gustó el video, pues simplemente pueden irse, no los obligo a nada. Así es que bueno, espero que me puedan regalar un like. Si les gustó, suscríbanse, no cuesta nada. Les dejo mis redes sociales aquí abajito en un link que te llevará a todas. Así es que pues no sé qué estás esperando, ya que próximamente voy a estar subiendo por aquí más videos que te van a ayudar a mejorar bastante en este nuevo capítulo. Te voy a subir un video de cómo subir puntos en arena. Así es que yo no sé qué estás esperando para suscribirte y no perderte ninguno de esos videos. Ya sin más que agregar chicos, pues nos estaríamos viendo en otro video. Les mando un abrazo bien fuerte a todos. Espero que estés teniendo un buen día, y si no es así, espero en verdad que se mejore. Y ya sin más que agregar, hasta la próxima chicos. Adiós.